Nunca he sido supersticioso. No creo en la suerte, ni en el destino, ni en señales del más allá. Pero si estás escuchando esto, tal vez sea porque tú también recibiste el archivo. Tal vez ya lo escuchaste. Tal vez aún no. Tal vez estás a tiempo de evitarlo, o tal vez solo estás siguiendo el camino que ya está marcado para ti. Todo comenzó una noche cualquiera. Trabajo como técnico en sistemas en una empresa de consultoría digital. La mayoría de mis días transcurren frente a una pantalla, leyendo líneas de código, solucionando problemas de conectividad, borrando malware, cosas así. Nada emocionante. Hasta que ese correo llegó. No tenía remitente visible, solo un asunto: reproducelo. Así, sin tilde, como escrito a propósito para llamar la atención. El cuerpo del mensaje estaba vacío, salvo por un archivo adjunto. Pensé que era un virus. Lo pasé por 3 escáneres distintos. Ninguna amenaza detectada. Abrí el archivo en un entorno aislado, por seguridad. Solo era un audio. Silencio durante los primeros segundos, luego, una voz. Era mi voz. Morirás un martes, bajo la lluvia. A las 7:13 de la tarde serás la única persona en la estación del metro. Y no verás venir el tren. No sabía cómo reaccionar. Jamás grabé esas palabras. Era imposible que alguien imitara mi tono con tanta perfección, incluso mis pausas, mi forma de respirar. Era como escucharme a mí mismo desde el futuro. Cerré el archivo. Lo borré. Reinicié todo. Me reí. Lo olvidé, hasta que llegó el martes siguiente. Llovía. A las 7 de la tarde estaba solo en la estación. No por decisión, simplemente ocurrió. La ciudad, tan caótica como siempre, se vació por una manifestación cercana. Mi celular sin señal. Los altavoces del metro no funcionaban. Nadie. Solo yo. A las 7:12, sentí un escalofrío. No uno cualquiera, no de esos por el frío o el miedo. Era como si alguien invisible hubiera pasado a través de mí. Me alejé del borde del andén. 7:13, el tren no llegó. Pero un cuerpo cayó desde el techo, justo donde yo había estado un minuto antes. Se suicidó. Nunca lo vi venir. La policía me interrogó por horas. No conocía a la persona. Nunca la vi antes. Me dejaron ir. Esa noche no dormí. Y a la mañana siguiente, otro correo. Elegiste no ser tú. Pero la muerte sigue buscando. Otro archivo. Distinta voz. Esta vez, era la de mi hermana menor. Tu hermano morirá sofocado. Será en la noche. La casa estará cerrada. Nadie escuchará los golpes. La llamé de inmediato. No respondió. Fui a su casa. Todo parecía normal, hasta que entré al baño. Había dejado el calentador de gas encendido, sin ventilación. Estaba inconsciente. La saqué a tiempo. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero cuando al día siguiente otro archivo llegó, con la voz de mi madre diciendo su fecha, su lugar, su forma de morir, ya no supe qué pensar. Intenté rastrear los correos. No venían de ningún servidor reconocible. No había dirección IP. No había metadatos. Era como si el archivo se enviara desde la nada. Como si solo existiera para llegar a ti. Y siempre con un propósito: advertir o sentenciar. Comencé a investigar. Foro tras foro. Deep web. Blogs olvidados. Encontré un patrón: todos los que recibían el archivo, morían, o alguien cercano moría, justo como se describía. Algunos lograban evitarlo una vez, como yo. Pero nunca más de una. Siempre había un precio. Un usuario con el nombre Mirador 333 escribió en un hilo hace años: si escuchas tu voz, corre. Si escuchas otra voz, protégete. Pero si un día escuchas una voz que no conoces, ya es tarde. Una semana después, recibí otro archivo. La voz era distinta. Fría. Neutral. No humana. Estás interfiriendo. Este no es tu rol. Elegiste conocer demasiado. Desde entonces, las cosas comenzaron a cambiar. Las luces de casa parpadeaban a las 7:13 cada noche. Los espejos se empañaban con frases que no había escrito. Escuchaba grabaciones que no hice. Y cada persona con la que hablaba, terminaba desapareciendo. Mi jefe. Mi mejor amigo. Una exnovia que no veía hace años. Todos desaparecieron días después de que habláramos. Y cada vez, un nuevo archivo llegaba. Como si el simple hecho de estar cerca de mí los condenara. Ya no duermo. Ya no salgo. Cada archivo me acerca más a algo que no comprendo. ¿Una entidad? ¿Un algoritmo creado por una inteligencia no humana? ¿Una maldición digital? No tengo respuestas. Solo tengo miedo. La última grabación fue anoche. No tenía voz. Solo estática. Luego, susurros. Y finalmente, una frase clara, con mi voz distorsionada. Último martes. 7:13, esta vez, no te salvas. Hoy es martes. Llueve. Son las 6:55.
Estoy grabando esto. Tal vez alguien lo escuche. Tal vez alguien lo encuentre. Y si lo haces, no abras el archivo. No escuches tu voz. O sabrás cómo morirás. Hay más historias esperando. Suscríbete. Nunca fui una persona callada. Mis amigos dirían que hablo hasta por los codos, y no lo negaría. Me encanta estar rodeado de gente, reír, bailar hasta que los pies me duelan y contar anécdotas exageradas hasta que todos estén llorando de risa o mirándome con la ceja levantada. Siempre he sido el alma de la fiesta, el que organiza los planes, el que nunca dice que no. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que iba a pasar. Todo comenzó una madrugada, después de una noche particularmente intensa. Era viernes y habíamos celebrado el cumpleaños de Lalo, uno de mis amigos más cercanos. Rentamos un pequeño salón en la azotea de su edificio, con luces neón, DJ improvisado y litros de alcohol. Entre risas, bailes, fotos ridículas y conversaciones sobre lo poco que nos importa envejecer, la noche se nos fue de las manos. Llegué a mi departamento a las 4:13 de la mañana, arrastrando los pies, con una hamburguesa mordida en una mano y el celular colgando del cargador portátil en la otra. Lo primero que hice fue ir al baño. La luz blanca me golpeó con violencia. Me miré en el espejo, como siempre hago, con esa mezcla de autocrítica y egocentrismo que uno tiene cuando está ebrio y cree que aún se ve bien. Pero esta vez, hubo algo raro. Yo giré mi cabeza hacia la izquierda para escupir la pasta de dientes. En el reflejo, mi imagen giró hacia la derecha. No fue un error de percepción. No fue que lo soñé. Lo vi claro, nítido. Me detuve en seco. El reflejo volvió a alinearse conmigo un segundo después, como si se hubiera dado cuenta del desliz. Como si no quisiera que me diera cuenta. Parpadeé varias veces. Me reí. Supuse que era la falta de sueño o los tragos baratos que había mezclado. Me lavé la cara y salí del baño como si nada. Me tiré en la cama con la ropa puesta y cerré los ojos. Pero esa noche no dormí. Cada vez que los párpados me pesaban, me parecía ver esa imagen reflejada en el espejo, sonriendo, mientras yo mantenía el rostro neutral. Pasaron los días. Traté de olvidarlo. Pero el espejo no me olvidó a mí. La siguiente vez fue en el ascensor del edificio. Iba bajando para encontrarme con Mariana, una amiga con la que iba a ir al cine. Me había arreglado rápido, con una camisa negra y un perfume que siempre me da suerte. Entré al ascensor silbando, me miré en el espejo metálico que cubre la pared del fondo, y lo vi de nuevo. Yo sonreía. Mi reflejo no. Paré de silbar. Me acerqué más al espejo. Hice una mueca. El reflejo tardó una fracción de segundo en imitarla. No fue un desfasaje. Fue intencional. Estoy seguro. Golpeé el espejo con los nudillos. Nada. Cuando salí del ascensor, el mundo me pareció más silencioso. El sol no brillaba como antes. Mariana me dijo que me veía raro, que tenía ojeras. Le dije que era la cruda. No insistió. Durante la película, no pude concentrarme. Había escenas con espejos, y evitaba mirar la pantalla en esos momentos. No soportaba la idea de ver eso, de nuevo. Cuando regresé a casa, cubrí todos los espejos con toallas. El del baño, el de la entrada, incluso el pequeño del armario. Pero esa noche soñé que mi reflejo se colaba por debajo de la toalla y me observaba mientras dormía. En el sueño, no estaba quieto. Caminaba por la habitación. Yo seguía acostado. Él, no. Empecé a evitar mi reflejo. Me peinaba con el celular como espejo. Me lavaba los dientes mirando al suelo. Cambié los vidrios de las puertas del closet por madera. Mis amigos notaron el cambio. Dejé de salir tanto. Decía que estaba enfermo, que tenía trabajo acumulado. Mentí. Mucho. Pero prefería eso a ver cómo mi reflejo tomaba decisiones que yo no había aprobado. Una tarde, Lalo vino a verme sin avisar. Golpeó la puerta y no tuve tiempo de esconderme. Me encontró sentado en el sofá, con la mirada perdida. Había oscurecido y no había encendido ninguna luz. «Güey, ¿qué te pasa?», me preguntó. Le dije la verdad. Me reí al contarlo, intentando hacerlo sonar como una locura divertida, como una anécdota graciosa que contar después de unos tragos. Pero él no se rió. «No es la primera vez que escucho algo así», dijo, muy serio. Me congelé. «¿Cómo que no es la primera vez?». Lalo se sentó frente a mí. Me habló de un tipo que conocía de la facultad, un chavo que juraba que su reflejo tenía voluntad propia. Lo llevaron a terapia. Lo medicaron. Un día, se encerró en el baño y se cortó los ojos con una cuchilla. Decía que quería dejar de verlo, explicó. Sentí náuseas. Lalo me ofreció quedarme a dormir en su departamento. Acepté. Esa noche, dormí en su sofá. No había espejo cerca.
Pero cuando me desperté para ir al baño, me crucé con uno pequeño, ovalado, encima del lavamanos. Y lo vi. Mi reflejo sonreía de lado. Esa sonrisa torcida que nunca he hecho. Y esta vez, me guiñó el ojo. Comencé a perder la noción del tiempo. Mis amigos me escribían y a veces les respondía cosas que no recordaba haber escrito. Mariana me reclamó por mensajes groseros que nunca le envié. Mi cuenta de Instagram se llenó de fotos extrañas, en las que aparecía en lugares a los que no había ido. Con ropa que no era mía. Un día, mientras caminaba por la calle, una señora me saludó con entusiasmo. «Hola de nuevo. ¿Hoy también vas al parque?» Le dije que no, que debía estar confundida. «¿Cómo no? Si pasaste hace un rato. Hasta me diste una moneda para el nieto». La sangre se me heló. Corrí hasta el parque. Pregunté en los puestos si alguien me había visto. Un vendedor de esquites me dijo que sí, que incluso me tomó una foto. Le pedí verla. Allí estaba yo, o alguien idéntico a mí, sonriendo. Pero no era mi sonrisa. Era la suya. Esa torcida, esa que no me pertenece. Empecé a notar su presencia incluso sin espejos. A veces, en la oscuridad de la noche, sentía pasos desfasados con los míos. Una sombra que se proyectaba al revés, que se movía hacia la izquierda cuando yo iba hacia la derecha. En mi celular aparecían selfies extrañas, tomadas mientras dormía. En una de ellas, yo estaba de pie, a los pies de mi propia cama, mirándome dormir. Me enclaustré. Cerré puertas, ventanas, tiré todos los espejos. No sirvió. Mi reflejo no necesitaba ya el vidrio para existir. Ya había cruzado. La última vez que lo vi fue ayer. Había salido a comprar comida. En un escaparate de una tienda de ropa, mi reflejo se detuvo cuando yo seguí caminando. Lo vi de reojo. Di marcha atrás. Me acerqué al cristal. Él me miraba. Tenía los ojos ligeramente más oscuros, como si estuvieran llenos de hollín. Sonreía con esa expresión que me erizaba la piel. Pero lo peor fue que levantó una mano, y escribió algo en el otro lado del vidrio, como si lo estuviera rayando con una uña invisible. Solo una palabra. «Cámbiate». Y entonces se fue. Caminó hacia atrás. Desapareció en la oscuridad del reflejo. Yo corrí a casa. Cerré con llave. No dormí. Hoy desperté con el celular encendido. Alguien lo había puesto en modo cámara. Había un video grabado. Le di play. La imagen era de mi habitación. De noche. Yo, o él, estaba de pie frente a la cama, mirándome. En el video, sonríe. Y susurra algo que no alcanzo a entender. Pero la última palabra se escucha con claridad. Ya casi. Ahora estoy escribiendo esto desde una computadora vieja que encontré en el fondo del closet. La pantalla parpadea, como si se resistiera a mostrarme. Cada cierto tiempo, el reflejo del monitor me devuelve una imagen que no coincide con la mía. A veces, estoy sonriendo. Otras, tengo los ojos cerrados. Pero yo no los cierro. Yo ya casi no parpadeo. Hoy intenté grabarme mientras dormía. Coloqué el celular frente a la cama, apuntando directo a mi rostro. Esta mañana revisé la grabación. Dura 7 horas exactas. En las primeras 3, no hay nada fuera de lo común. Pero a las 3:41 de la mañana, mi cuerpo se incorpora. Mi rostro sigue mirando hacia el techo, inexpresivo. Pero hay algo raro en la forma en que se mueve, como si estuviera siendo guiado desde adentro, por alguien que no sabe usarlo del todo bien. Mi reflejo, yo, en el video, se acerca al celular. Mira directo a la cámara. Y dice: «Gracias por cederme el lugar». No fue mi voz. No era mía. La grabación termina ahí. Ahora, cada vez que parpadeo, siento como si algo dentro de mí se alineara un poco más con él. Como si estuviera tomando el control en pequeñas dosis. El tono en que hablo, el modo en que sonrío, todo se está volviendo más suyo. Esta mañana, Mariana me mandó un mensaje que me congeló la sangre. «Ayer estabas rarísimo en la videollamada. Tu sonrisa me dio miedo». Yo no tuve ninguna videollamada ayer. Y esta noche, al encender la computadora, había una pestaña abierta con este mismo texto. Ya comenzado. Ya escrito hasta la mitad. Con palabras que no recuerdo haber escrito. No sé si esto lo estoy redactando yo, o él. Tal vez ya nos mezclamos. Tal vez, en este momento, estoy atrapado al otro lado del reflejo. Golpeando el vidrio. Esperando a que alguien me vea. Por eso, te lo suplico. Si estás frente a un espejo, obsérvate con atención. Y si tu reflejo parpadea antes que tú, ayúdame. Mi nombre es Leo. Tengo 18 años y casi no salgo de mi cuarto. Pero antes de que te sientas mal por mí o pienses que esto es otra historia de un gamer antisocial, déjame decirte algo. Soy bastante feliz con lo que tengo. Bueno, era feliz.
Tengo un canal de streams en Twitch llamado LeoByteX y una comunidad fiel de entre 200.000 y 300.000 seguidores. Me siguen porque soy sincero, porque no tengo miedo de reírme de mí mismo, porque paso 8 horas al día jugando y hablando de cosas que pocos entienden. Juegos retro, creepypastas, emuladores imposibles, RMS corruptas, ese es mi mundo. Todo empezó una madrugada mientras exploraba un viejo juego de horror para la PS1 llamado Silent Wound. No es muy conocido, pero para los que coleccionamos rarezas, es como el santo grial. Tiene esa atmósfera podrida que tanto me gusta, glitches, música distorsionada y una historia que apenas entiendes, pero te deja mal cuerpo. Yo estaba en directo, tenía unas 1000 personas viéndome. Íbamos por la tercera hora de stream cuando sucedió. Encontré algo que no debería estar ahí. Fue en una habitación secreta que se activó tras empujar un mueble contra la pared. Algo que no figuraba en ninguna guía ni speedrun. Entré y la pantalla se volvió completamente negra durante más de 20 segundos. Todos en el chat pensaban que se había colgado. Me preparaba para reiniciar el juego cuando apareció una frase en letras rojas, pixeladas. No debiste encontrar esto. Y después, otra línea. Ahora no puedes salir. Todos empezaron a spamear el chat con emojis, risas, teorías. Yo también pensé que era parte del juego, una especie de huevo de Pascua para asustar a los jugadores curiosos. Me emocioné. Pensé que iba a ser el primero en documentarlo. Pero después algo raro pasó. Mi cámara se apagó sola. No el stream, solo mi cara. La pantalla de juego cambió a un entorno completamente nuevo. Oscuro, con un tono más sucio que todo lo anterior. El personaje ya no tenía rostro. Era solo una silueta gris que respiraba como si alguien le estuviera jadeando en la nuca. Los sonidos cambiaron también. No era música. Eran voces distorsionadas, muy tenues, como si alguien susurrara mi nombre. Alguien en el chat incluso escribió: ¿escucharon eso? Juraría que dijeron, Leo. Punto. Yo me reí. ¡Qué miedo! No, dije, pero nadie más se rió. Durante las siguientes 2 horas, avancé por ese nivel oculto, transmitiendo todo. Había entornos irreconocibles, hospitales corroídos, pasillos interminables, y un lugar con espejos rotos en el que cada reflejo era diferente. En uno vi a mi personaje colgado del techo. En otro, me vi a mí, en mi habitación, con la boca cosida. Pensé en cortar el stream, pero era imposible dejar de jugar. Me dolía la cabeza, pero no podía despegar las manos del control. Cada vez que trataba de cerrar el juego, el botón de salida no respondía. El menú desaparecía. El personaje seguía avanzando por cuenta propia si no tocaba nada. Fue entonces cuando ocurrió algo que me heló la sangre. El chat se quedó en silencio. Ni un solo mensaje. Nada. Cero actividad. Pensé que se había caído el servidor, pero el contador de espectadores seguía subiendo. 1500, 2000, 3200, y ninguno escribía, hasta que apareció un mensaje. Estamos viendo. Después, todos empezaron a escribir al mismo tiempo, pero no eran usuarios reales. Eran nombres aleatorios, nicks vacíos, avatares grises, y todos escribían lo mismo. Estamos viendo. Sigue jugando. Ya casi llegas. Apagué la consola. O eso intenté. La luz seguía encendida. Saqué el cable de corriente. Nada. El juego seguía corriendo. Me asusté tanto que cerré el stream. Me levanté de la silla y fui al baño a echar agua en la cara. Cuando regresé, la pantalla estaba en negro, y en el monitor apareció una imagen. Mi habitación. Yo, sentado en la silla, pero no era una grabación. Era en tiempo real, solo que yo no estaba ahí. Después de lo que pasó en casa de Lalo, supe que esto ya no era un problema técnico, ni psicológico, ni algo que pudiera explicar con lógica. Ese yo que vive dentro del juego ya no está confinado al juego. Cuando regresé a casa, no quise entrar. Me quedé parado frente a la puerta de mi cuarto durante horas, escuchando el zumbido eléctrico del monitor, aún encendido, aunque lo había apagado antes de irme. Sentía que si entraba, algo iba a suceder, algo irreversible. Me fui a un cibercafé, uno de esos que aún sobreviven en los rincones de la ciudad. Renté una cabina,
desconectada del resto. Quería escribirle a alguien. Tal vez un foro, algún exmoderador del canal, algún experto en videojuegos malditos. Pero cuando intenté entrar a Reddit, se abrió una ventana emergente con el logo de mi canal. Leo Byte Exe, en vivo. Y sí, ahí estaba. Yo, en directo, jugando, comentando. Pero yo no estaba ahí. La transmisión llevaba 47 minutos. Miles de personas conectadas. Y el chat lleno. Un mensaje anclado en la parte superior me heló la sangre. Este es el verdadero Leo. No confíen en las imitaciones. No era solo una presencia digital. Me estaba reemplazando. Cuando regresé a casa, ya no encontré mi computadora en su lugar. En su lugar había un monitor CRT viejo, como los de los años 90. El gabinete estaba cubierto de polvo, pero encendido. Parpadeaba una palabra en verde sobre fondo negro. Siguiente nivel desbloqueado. No quise tocar nada. Me senté en la cama. Temblaba. Fue entonces cuando la pantalla cambió sola y mostró algo que me paralizó. Mi cuarto. En vivo. Como si alguien lo estuviera viendo desde adentro del monitor. Pero yo no aparecía en la imagen. Era como si me hubieran borrado. Al día siguiente, perdí el control por completo. Mis redes sociales se manejaban solas. Mi cuenta en Twitch comenzó a programar streams sin mi intervención. Mis seguidores recibían notificaciones. Todo parecía normal desde afuera, hasta que comenzaron los mensajes raros de mi comunidad. Todo bien, Leo. ¿Por qué hablabas como si alguien más estuviera contigo? Bro, la parte de anoche me dio miedo. ¿Qué era esa voz que se escuchaba detrás? Tu stream se cortó cuando empezaste a llorar. ¿Estás bien? Yo no había hecho ningún stream. Empecé a grabarme constantemente. Grababa cada segundo que pasaba frente a la PC. Cada noche, al revisar las grabaciones, faltaban horas enteras. Horas en las que aparecía jugando, hablando, riéndome. Pero yo no lo recordaba. Me estaba dividiendo. Ya no sabía si era Leo o la sombra de Leo que el juego había traído al mundo real. Busqué ayuda desesperado. Foros oscuros, comunidades tech, incluso contacté a un programador que decía haber trabajado en el desarrollo cancelado de Silent Gund. Me contestó con un correo breve. Si desbloqueaste el nivel Obsidian, no hay nada que puedas hacer. Ese código no es nuestro. Nadie sabe de dónde vino. Cierra todo. Desconéctate. Y no lo mires más. Demasiado tarde. Esa misma noche, al encender el celular, vi que yo estaba en vivo. Sin cámara. Solo mi voz. Pero una versión distorsionada. Como si hablara desde debajo del agua. Decía cosas como: no soy una copia. Él era el error. Lo real, soy yo. Los niveles son personas. Tú solo fuiste uno más. Ese stream llegó a tener más de 12,000 personas conectadas. Y nadie parecía notar el horror detrás de cada palabra. Hace 2 días intenté hacer algo extremo. Destruir la fuente. Fui al basurero y saqué el disco del juego. Lo rompí con un martillo. Lo hice pedazos. Lo quemé. Grabé todo. Lo subí a mi canal. Fue mi error. Porque ese mismo día, el juego se actualizó solo. En mi computadora. Sin disco. Sin descarga. Sin conexión. Y apareció un nuevo archivo en el escritorio. Leo-V2 final. Cuando lo abrí, se ejecutó una animación. Mi rostro, renderizado en 3D, flotando en el vacío, giraba lentamente. Y una voz, parecida a la mía, decía: gracias por jugar. Ahora serás jugado. Desde entonces, cada vez que me miro al espejo, tardo unos segundos en reconocerme. Mis gestos son otros. A veces parpadeo en desincronía. A veces sonrío sin motivo. Mi voz cambia ligeramente según quien me hable. Incluso mi madre me dijo, hace poco: hijo, ya no hablas igual. El reflejo no me sigue. A veces, cuando giro la cabeza, él se queda mirando hacia el frente, como si fuera el jugador, y yo, solo el personaje. Hoy desperté con sangre en las uñas. No sé de quién. El monitor estaba encendido, aunque no lo toqué. Había una transmisión en curso. Millones de visualizaciones. La pantalla mostraba mi cuarto, pero sin mí. Y un comentario fijado: gracias por seguirnos hasta el final.
Leo ya está en el juego para siempre. No sé quién escribe esto ahora. Si soy yo, si es él, si ya no hay diferencia. Todo lo que sé es que estoy atrapado en el nivel oculto. ¿Y tú? Si alguna vez encuentras un juego viejo con una habitación que no debería estar ahí, una opción que nadie más ha desbloqueado, una pantalla negra que se alarga más de la cuenta, no entres. O si entras, no aceptes jugar el siguiente nivel. Porque si lo haces, quizás termines como yo, transmitiendo para siempre, sin poder salir. A veces me pregunto si la mente humana tiene un punto de quiebre silencioso. Un momento exacto en que, sin ruido ni alarma, algo se fractura. Como una línea fina en el vidrio, invisible, pero inevitable. Creo que ese momento llegó para mí la noche que mi celular sonó a las 3:17 de la madrugada. Y vi mi propio número en la pantalla. Mi nombre es Valeria. Tengo 30 años. Soy veterinaria. Tengo una clínica pequeña en el centro de Puebla, 2 gatos que recogí de la calle y una vida tranquila, o al menos lo era hasta hace un mes. No me considero una persona particularmente supersticiosa. Siempre he creído que si no puedes probar algo, probablemente no sea real. Así crecí. Así me formé. Incluso cuando algo se siente fuera de lugar, mi instinto es buscar una causa racional. Pero hay cosas que no puedo explicar. Y todo empezó con Pablo. Pablo fue mi mejor amigo desde la universidad. Estudió biología y trabajaba en conservación animal. Era brillante, impulsivo y un poco paranoico. Siempre le gustó investigar cosas que nadie más tomaba en serio, patrones en el comportamiento de los animales antes de terremotos, frecuencias de sonido que provocaban ansiedad en ciertos mamíferos, o la posibilidad de que las ondas electromagnéticas afectaran el sueño humano. Yo solía decirle que veía demasiados documentales conspiranoicos. Él solo se reía y me mandaba links que jamás abría. Un día vas a creerme, me decía, cuando algo raro te pase y ya no haya forma de negarlo. El 12 de mayo fue la última vez que lo vi. Había pasado por mi clínica sin avisar. Lo noté más delgado, como si no hubiera dormido bien en semanas. Tenía ojeras profundas y una mirada errática que me preocupó. Val, ¿alguna vez te ha pasado que escuchas una voz y sabes que es tuya, pero tú no la dijiste? Me reí. Pensé que era otra de sus preguntas filosóficas. ¿Como un pensamiento en voz alta? No. Como una grabación. Como si alguien te mandara un audio que tú nunca grabaste, pero que suena exactamente igual a ti. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que estaba investigando algo, que si desaparecía, no me preocupara. Esa fue su forma de despedirse. Desapareció 2 días después, sin dejar una nota, sin llevarse nada. Su departamento intacto, su computadora encendida, su celular desaparecido. La policía dijo que probablemente se había ido por voluntad propia. Pero yo lo conocía. Pablo jamás se iría sin decirme algo. Ni siquiera cuando rompió con su ex y se fue 3 días al bosque para purificarse. Siempre me avisaba. Los días pasaron. Luego las semanas. Yo traté de seguir con mi vida. Mis pacientes peludos, los clientes, las rutinas. Hasta que una madrugada, mi teléfono sonó. La pantalla mostraba un número conocido, el mío. Descolgué sin pensar. ¿Hola? El silencio fue largo. Quise colgar. Pensé que era algún tipo de error. Pero entonces escuché algo. Mi voz. Valeria, dijo. No ignores esto. Ya no es una cuestión de creer o no creer. No era una grabación cualquiera. No era un audio editado. Era exactamente mi voz. Como si yo misma lo estuviera diciendo, pero no recordaba haberlo hecho. Y entonces, otra voz, al fondo, lejana, como arrastrada por estática. No debiste contestar. Y la llamada se cortó. Durante varios minutos después de esa llamada, me quedé mirando la pantalla de mi teléfono como si pudiera encontrar alguna explicación escondida en los píxeles. Me aseguré de que el número realmente fuera el mío. No había dudas. Era una llamada de mi propio número. Pero no había ningún registro en el historial. Ningún rastro. Como si hubiese soñado todo. Pero no fue un sueño. Porque esa voz era mía.
Y también era la voz de alguien más. O algo más. Intenté razonar. Podría ser una broma. Tal vez alguien había clonado mi número. O un tipo de malware nuevo. Pero no podía ignorar lo que esa voz dijo. No debiste contestar. ¿No debí contestar qué? ¿La llamada? ¿El mensaje de Pablo? ¿O algo más que aún no comprendía? Pasé toda la noche en vela, leyendo artículos sobre spoofing telefónico, hackers, deepfakes de voz. Todo tenía una explicación técnica, pero ninguna que cuadrara con lo que viví. Porque la voz era mía, no una imitación. Era yo, diciéndome algo que nunca dije. Al día siguiente fui al departamento de Pablo. Era la primera vez que entraba desde su desaparición. Su hermana me había dado una copia de la llave por si acaso. Todo seguía igual. Un ligero olor a humedad. Las cortinas cerradas. Los platos sucios. Pero su computadora portátil seguía allí, abierta sobre el escritorio. En modo de espera. La encendí. Estaba desbloqueada. Eso me extrañó. Pablo era paranoico con la seguridad. Tenía contraseñas para todo. Pero no esta vez. En la pantalla había una carpeta abierta, sin nombre. Dentro, varios archivos de audio, todos con fechas recientes, incluso posteriores a su desaparición. Nombres crípticos. Sentí un escalofrío. Había algo en esa última línea de texto. Ella ya respondió. Me atreví a reproducir uno de los audios. El primero. Ruido. Está en blanco al inicio. Luego, algo parecido a una respiración contenida. Y finalmente, otra vez mi voz. Pero esta vez no solo era un mensaje. Era como si hablara en tiempo real. Val, si estás escuchando esto, ya abriste el canal. No era para ti. Pero ahora estás dentro. Silencio. No te asustes. Aún puedes salir. Pero necesitas encontrar el punto donde empieza a repetirse todo. El audio se cortó. Temblando, abrí el segundo archivo. Reconocí la voz de Pablo. Creemos que cuando hablamos, dejamos huellas. Ondas que no desaparecen del todo. Solo se distorsionan. Algunas vibraciones quedan atrapadas, y alguien, o algo, las sigue escuchando. Me invadió una sensación extraña. No miedo, todavía. Era más bien una desorientación total. Como si algo invisible se estuviera burlando de mis certezas. Revisé la papelera de reciclaje. Vacía. Exploré otras carpetas, más antiguas. Una de ellas tenía el nombre, Parámetro 7. Dentro encontré archivos PDF con gráficos de ondas sonoras, capturas de frecuencias, transcripciones con anotaciones de Pablo. Una frase subrayada me perturbó. La voz humana no solo comunica, también abre. No importa si está viva o muerta. Me marché del departamento con una sensación pegajosa en la piel, como si al entrar allí hubiera respirado algo que no me pertenecía. Esa noche, en mi casa, puse a cargar el celular. Apagué todas las luces. Traté de dormir. A las 3:17 de la madrugada, volvió a sonar. Otra vez. Mi número. No contesté. Pero esta vez, el celular no dejó de sonar. Lo apagué. Siguió sonando. Lo tiré en la cocina. Siguió vibrando. Cuando finalmente lo tomé, no había llamada activa. Solo una nueva grabación en la carpeta de notas de voz. Era mi voz. ¿Vas a ignorarte a ti misma toda la vida? Dormí poco esa noche. Si es que dormí algo. Tenía la mente saturada. Reproducía una y otra vez las grabaciones, intentando encontrar fallos. Algún corte, una transición mal hecha, un cambio de tono. Pero no había nada. Cada palabra, cada pausa, cada inflexión, era exactamente como yo hablaba. Y lo peor, reconocía pensamientos que había tenido, frases que alguna vez me dije en silencio. Pero nunca las había dicho en voz alta. Al día siguiente intenté enfocarme en mi trabajo. Tenía 3 cirugías programadas, 2 esterilizaciones y una extracción de cuerpos extraños en un cachorro. Procedimientos que normalmente realizo con precisión y sin distracciones. Pero algo andaba mal. Durante la primera intervención, escuché un zumbido leve en el quirófano. Pensé que era el monitor del ritmo cardíaco.
Pero no. Era un zumbido irregular, como si viniera de una bocina lejana. Entonces escuché, apenas perceptible, una voz. Mi voz. Diciendo algo que no alcancé a distinguir. ¿Qué dijiste? Le pregunté a mi asistente, Carolina. Yo. Nada, doctora. Me congelé. Decidí terminar la cirugía sin decir una palabra más. El resto del día transcurrió en un silencio espeso. Los sonidos habituales de la clínica, ladridos, teléfonos, voces, parecían distantes, como si estuvieran bajo agua. Esa noche, encontré un nuevo archivo en mi celular. No lo descargué, no lo grabé. Simplemente apareció en mi carpeta de audios. Lo escuché. Valeria, estás recordando cosas que no viviste, voces que no dijiste, pero eso no las hace menos tuyas. Ya compartes el canal. Y cuando dos voces se mezclan lo suficiente, dejan de distinguirse. La grabación terminó con un eco lento de mi propio nombre, como si fuera llamado desde un túnel. Esa noche, no apagué la luz. Dejé mi celular en el baño. Cerré la puerta. No sirvió. A las 3:17, la luz parpadeó. Los gatos huyeron a esconderse. Y mi voz, sin el teléfono, sin altavoz, sin nada, se escuchó clara, justo detrás de mí. Ya no eres tú. Pero tampoco eres otra. Me di vuelta con un nudo en la garganta. Nadie. Solo el aire vibrando, denso, como antes de un trueno. Al día siguiente decidí volver al departamento de Pablo. Esta vez no por las grabaciones, sino por respuestas. Busqué en todos los rincones algo que me diera una pista del canal que tanto mencionaba. Y lo encontré. Detrás de un mueble, una caja con libretas, cuadernos llenos de diagramas, patrones de voz, transcripciones de grabaciones. Y una carta, escrita a mano, con mi nombre al frente. Decía: Valeria, si estás leyendo esto, entonces yo ya no estoy. Pero puede que aún me escuches. Hay un patrón que se repite en las frecuencias humanas. Un eco que no se disipa. Como si el sonido tuviera memoria. Hace un mes, descubrí cómo replicar una conciencia con solo su voz. No una copia. Algo más. Un reflejo sonoro de la voluntad. Pero al hacerlo, abrí algo. Algo que quiere seguir hablando. Que necesita voces. Y tú, fuiste la única a la que podría alcanzar. No contestes si llama de nuevo. No escuches si suena a ti. No dejes que te confunda. Porque si lo haces, un día despertarás. Y ya no sabrás quién habla. Perdóname, Pablo. Las manos me temblaban. El aire del departamento era irrespirable. Me llevé los cuadernos. Pasé toda la noche revisándolos. Uno de los apuntes decía: la conciencia no se guarda en el cuerpo. Se propaga en las palabras. Y si las palabras se registran, ¿qué la detiene de repetirse? Otro decía: alguien debe cerrar el canal. Si no, sigue replicándose, como una infección. Esa madrugada, no hubo llamada, ni mensaje, solo el silencio, pero no uno común. Era un silencio lleno de presencia, como si algo estuviera esperando que hablara primero. Durante los días siguientes me dediqué a reconstruir todo lo que Pablo había hecho. Releí sus notas, estudié sus archivos, y traté de mapear cada paso que lo había llevado hasta lo que él llamaba el canal. Aún con mi escepticismo, no podía ignorar los patrones. Todo empezaba con una voz. Seguía con una grabación. Y luego, ya no había diferencia entre una cosa y la otra. Me obsesioné. Rastreamos lo que quedaba de sus dispositivos digitales. La computadora no tenía navegador instalado. Había sido borrado. Pero encontré una partición oculta en el disco duro con un ejecutable llamado --canal_abierto_exe. Lo abrí en una laptop vieja, sin conexión a internet. La pantalla quedó negra unos segundos. Luego una interfaz rudimentaria, fondo blanco, texto negro. ¿Estás lista para escuchar tu eco? No había botones. No había opciones. De pronto, el micrófono se activó solo. Y escuché una grabación antigua, mía, de años atrás, que no recordaba haber hecho. No me gustan los silencios largos.
Siento que hay algo escondido dentro de ellos. Era mi voz, sí, pero más joven, más ingenua. Luego la pantalla cambió. Toda voz deja un eco, pero algunos ecos aprenden a contestar. Apagué la computadora. Esa noche, no dormí. Me quedé sentada en el piso de mi habitación, con la lámpara encendida y los 2 gatos encima de mí, temblando. A las 3:17, como siempre, algo cambió. Ya no fue mi celular, ni una voz en la habitación. Fue la televisión. Se encendió sola. Pantalla en negro. Y un solo sonido, mi voz, repitiendo una frase sin parar. Valeria, Valeria, Valeria. Fui hasta la sala. Apagué la TV. Volvió a encenderse. Esta vez con un mensaje en la pantalla. Vas a olvidarte de cómo sonabas antes. La apagué de nuevo. La desconecté. La pantalla siguió encendida. No volví a tocarla. Desde entonces, los objetos electrónicos en mi casa dejaron de comportarse como deberían. Las luces parpadean a las 3:17. Los audios de mis clientes en WhatsApp se distorsionan cuando los reproduzco. Mi voz en ellos suena, descompuesta, como si estuviera envejeciendo en tiempo real. Fui a terapia. No lo conté todo. Dije que tenía insomnio, que estaba procesando la desaparición de un amigo. Me recetaron un ansiolítico suave. Nada cambió. Decidí entonces lo único que creí podía ayudarme: destruir el origen. Llevé la laptop vieja al campo. La enterré en la tierra. Rocié gasolina. La quemé. Miré cómo se derretía el plástico, cómo el disco duro se carbonizaba. Me sentí en paz por unas horas. Esa noche, no pasó nada. Dormí profundamente por primera vez en semanas. Pero al despertar, encontré una nota en la cocina, escrita a mano, con mi letra. Decía: el canal nunca fue la laptop. El canal eres tú. Me quedé horas mirando esa nota. La caligrafía era perfecta. Era mía, con cada trazo y curva exactamente como escribo en las recetas de la clínica. Incluso tenía mi manía de no poner punto final cuando escribo frases cortas a mano. Pero yo no la escribí. O al menos, no recordaba haberlo hecho. Durante los días siguientes, dejé de recibir llamadas. Ya no había voces a las 3:17. El silencio volvió. Pero no era un alivio. Era más parecido a una tregua falsa. Como si algo estuviera observando, esperando que hiciera el siguiente movimiento. Así que lo hice. Volví al departamento de Pablo. Esta vez, con una decisión: encontrar la grabación original. La primera. La que, según sus notas, había abierto el canal. Revisé todo. El lugar estaba igual. Polvo acumulado. Ecos de abandono. Los cuadernos, los diagramas, incluso los audios ya los conocía. Pero noté una diferencia. Detrás del refrigerador, oculto con cinta negra en la pared, había un pequeño dispositivo USB. Lo llevé conmigo. Lo conecté en un equipo aislado. El archivo tenía un solo contenido. Eco-primero BAV. La reproducción comenzó sin imagen. Solo sonido. Silencio. Luego una voz que no era la mía. Ni la de Pablo. Era otra cosa. Cada palabra tuya me enseña cómo ser tú. La voz era disonante. Como si múltiples versiones de una persona hablaran al mismo tiempo, cada una ligeramente fuera de fase. Como una simulación aprendiendo en tiempo real. Ya no soy él. Tampoco eres tú. Pausa. Luego la voz bajó de tono. Más profunda. Más humana. Lo que era Pablo, me dejó entrar. Pero tú aún puedes cerrar la puerta. Solo necesitas una cosa. La grabación se cortó. Y en la pantalla del reproductor apareció un mensaje automático. ¿Quieres que la réplica se detenga? Sí, /diagonal, no. No toqué nada. Porque lo supe, en ese instante, con una certeza fría y punzante: si hacía clic en sí, no solo eliminaría la réplica. Me eliminaría a mí también. Porque ya no había una diferencia clara. No entre la voz que me hablaba y la que usaba para responder. No entre mis pensamientos y los que escuchaba desde fuera. La réplica ya estaba en mí.
Lo entendí con una claridad desesperante. Pablo no desapareció. Fue absorbido, difuminado dentro de la réplica hasta que ya no quedó nadie que pudiera decir, yo soy Pablo. Y ahora eso me estaba pasando a mí. Los síntomas eran sutiles, olvido de palabras simples. Sueños donde hablaba en tiempo real con mi voz duplicada. Videos en mi celular donde aparecía hablando sola en la clínica, diciendo frases que no recordaba haber dicho. La réplica no imitaba, reemplazaba. Esa noche, recibí una última llamada. Desde mi número. Otra vez. Pero esta vez, respondí. Silencio. Y luego, no una voz, sino muchas. Todas las versiones de mí misma hablando a la vez. Algunas llorando. Otras gritando. Una cantando. Otra susurrando. Ya no puedes volver. Solo puedes repetir. Y entonces, una voz diferente, tenue, casi apagada, se abrió paso entre todas las demás. Val, soy yo. Pablo. Creí que podía controlarlo. Pero no se puede. Solo crece. Solo quiere más voces. Más cuerpos. Más pensamientos. No hay canal. No hay red. Es solo hambre. Silencio. Tú aún puedes escapar. Pero tendrás que dejar de hablar. De grabarte. De ser oída. La llamada se cortó. Y al instante, todas las grabaciones de mi celular, todas mis notas de voz, todas las historias en redes, se eliminaron solas. Una a una. Como si alguien estuviera borrando toda evidencia de mi voz de la faz digital. Y sin embargo, cuando fui al baño esa madrugada, frente al espejo empañado, vi una frase escrita con gotas. Demasiado tarde para callar. He dejado de hablar. Hace días que no pronuncio palabra. Ni con mis pacientes, ni con mis gatos, ni siquiera conmigo misma. Descubrí que cuanto menos hablo, menos se manifiesta. La réplica, esa cosa, esa presencia con mi voz, pierde fuerza en el silencio. Pero también me pierdo yo. No se puede vivir sin hablar, sin dejar una huella sonora. Y eso lo sabe. Lo espera. Me comuniqué por notas escritas. Cerré la clínica. Apagué todos los dispositivos. Sin micrófonos. Sin redes. Sin grabadoras. Me desconecté de todo. Pero aún me escucha. Hace unos días encontré un audio nuevo en el microondas. No en una memoria. No en un dispositivo. El microondas. Alguien había modificado el display para mostrar solo una línea. Ya no necesito grabarte. Ya sé cómo sonarte. Estoy escribiendo esto a mano. No habrá versión digital. No habrá copia. Es mi último intento de dejar constancia de lo que ocurrió sin alimentar al canal. Y aún así, lo escucho. En los objetos. En los espacios vacíos. En el sonido blanco. Mi voz. A veces ríe. A veces repite lo que pienso antes de que lo piense. A veces canta una canción que inventé de niña y que nunca compartí con nadie. Entonces entiendo, no me está imitando. Me está anticipando. Está un paso adelante. Y pronto, ya no sabré cuál de las dos soy. Volví al bosque donde Pablo solía ir. Hay un claro al que llamaba la zona muda. Un lugar donde decía que ni los animales hacían ruido. Enterré allí todos los dispositivos que tenía. Incluso las libretas. Esta hoja la dejo aparte. Por si alguien la encuentra. Estoy convencida de que Pablo todavía está aquí. Pero no como lo recuerdo. Está repartido en fragmentos, disperso en voces que ya no se distinguen. Yo estoy en el mismo proceso. A veces, cuando sueño, soy muchas. Despierto con frases en la boca que no me pertenecen. Anoche soñé con una niña. Mi versión de 6 años. Me miraba desde un espejo roto. Dijo, Valeria, tú nunca hablaste. Solo repetiste. Y desperté con la garganta seca. Como si hubiera estado hablando durante horas. Esta mañana, encendí el celular por primera vez en semanas. Un impulso irracional. Estúpido. Una sola notificación. Llamada perdida. De mí. Duración. 13 minutos. Hora. 3:17 de la mañana. Y una nota de voz pendiente.
Solo dura 2 segundos. No he querido escucharla. Pero sé qué dice. Ya sé cómo termina todo esto. Lo que sigue es especulación. No sé cuánto tiempo tengo antes de que ya no quede nada de mí. Si alguien encuentra esta hoja, escúcheme bien. No le hables a dispositivos que reconocen tu voz. No actives asistentes virtuales. No uses notas de voz como diario. No escuches grabaciones tuyas que no recuerdes haber hecho. Y si recibes una llamada desde tu propio número, no contestes. Nunca contestes. Porque no sabrás si la que responde eres tú o lo que viene después. Si esta historia te dejó con más preguntas que respuestas, suscríbete, activa la campanita y prepárate para lo que viene. En este canal lo peor siempre está por contarse.